hemos tenido, para hacer dulce, de ver tanta juventud perdida. Juventud y no tan juventud, ¿no? Mucha gente perdida a través de la droga, del alcohol, del aturdimiento, la violencia. Los que andamos todo el día en la calle manejando, te das cuenta que el ambiente es distinto. Te cruzan los autos, se insultan, hasta se bajan a pelear, o sea, realmente cambia mucho. Y uno dice, ¿y qué Dios no está obrando? Dios está dormido. Y veamos si Dios está dormido o no. Porque tal vez no sea Dios el que está dormido, que calculo que debe ser lo más probable, sino que los hijos de Dios, la iglesia, es la que está dormida. Podemos ver algunos pasajes bíblicos en donde vamos a ver ciertos personajes de las Biblias que por dormir le pasaron cosas. Así que vamos a empezar con Jueces 16. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 15, y cuenta una parte de la historia de Sansón. Pero casi nunca se predica de Sansón. Hoy tampoco vamos a predicar de Sansón, pero sí vamos a tomar esta partecita de Sansón. Dice Jueces 16, 15. Y ella dijo, ¿quién era ella? ¿Y quién era Dalila? La mujer, la esposa, la novia, la concubina, una amiga, con derecho dicen ahora. Y ella dijo, o sea, Dalila dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Un espíritu medio manipulador. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dalila quería saber de dónde tenía esa fuerza Sansón, esa fuerza sobrenatural, sobrehumana, y era la inquietud de ella. Tal vez Sansón presumía mucho sobre el don que Dios le había dado. Y dice el versículo 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Hay una palabra en Proverbio, dice que los labios suaves y delicados de la mujer pueden producir que el hombre caiga en esos lazos, en esas redes, y cae por la parte sexual en pecado. En este momento la mujer tiene un poder, una mujer que no está en Cristo, ¿no? Tiene el poder de manipular al hombre y de meterlo bajo sus pies a través de la seducción. Es una de las armas más poderosas que tiene la mujer y de las partes más débiles que puede tener el hombre. Ojo, también se da viceversa, al revés, pero es más normal en la mujer utilizar eso, ¿no? Dice que el 17 le descubrió pues todo su corazón, o sea, Sansón se abrió totalmente a ella y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Nazareo no es que era nazareno. Nazareo es otra cosa. El nazareno es nacido en Nazaret. El nazareo eran las personas que de chiquito hacían pactos, y de grande también, hacían pactos con Dios. Y uno de los pactos con Dios era dejarse crecer el cabello y no cortárselo. Entonces no se cortaban el cabello como una promesa de Dios. Sansón fue entregado por los padres de él a Dios para ser un nazareo. Él no se había cortado la cabeza nunca, desde que nació. El pelo. La cabeza creo que tampoco, porque hasta ese momento estaba en vida. Está bien. Hay varios que no son nazareos acá. Sí. Dice, soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí,
y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Y qué hizo que pasara con Sansón? Que se durmiese, ¿no? Lo hizo dormir. Porque cuando nos dormimos, quedamos vulnerables. Durante el día estamos despiertos y estamos más al cuidado, es más difícil de que algo nos pueda suceder, porque uno está con las antenitas abiertas, con los ojos abiertos y uno está viendo. Pero cuando uno duerme, no sabe lo que va a pasar alrededor de uno. Sansón se durmió en las rodillas de Dalila. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y allí llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guejedas de su cabeza. Las guejedas son mechones. ¿Vieron tipo como lo que se hacen esas rastas? Son como mechones de pelo, de tanto que nunca se cortó el pelo y tal vez no eran de bañarse muy seguido, se hacían esas cosas. Bien, ¿por dónde íbamos? Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. El 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron manos y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué importante esto, dice que le sacaron los ojos. Cuando nosotros dormimos, no vemos. Cuando nosotros estamos dormidos, entramos en un sueño que no vemos a nuestro alrededor. Y fíjense en lo que le llegó a pasar a Sansón. Por haberse dormido, hasta los ojos le sacaron. Por haber caído en ese adormecimiento, en una manipulación de la mujer, pero tal vez que él mismo, como dice que Dios ya se había apartado de él, Dios ya se había apartado porque su corazón ya estaba entregado tal vez a su soberbia, tal vez a su vanidad, tal vez a su ego personal, y ya no lo tenía a Dios en el centro de su vida porque le estaba entregando sus secretos más íntimos, más personales de Dios, se lo estaba dando a una mujer. Entonces se durmió. En Córdoba, lo que vivimos en Córdoba, y sabemos que algo te hicieron algo rápido, o sea, te durmieron, se dice. Se quedaron con unos billetes de más y vos decís, uy, ¿te diste cuenta? Y, uy, me durmieron. Porque cuando uno se duerme, el otro gana, ¿no? El vivo, el que se cree un poquito más vivo, el que te quiere pisotear, te va a sorprender con algo malo. Los que tienen negocio, si uno está medio dormido y medio distraído, te pueden meter un billete falso. Y cuando te diste cuenta, el otro ya está por la otra cuadra. No lo agarraste más. Es muy importante estar despierto. Vamos a ver otros casos de dormidos. Primero es Samuel 24:3. Primero de Samuel 24, versículo 3. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl,
¿Se acuerdan quién era Saúl? El primer rey de los israelitas. Dice que entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. En ese momento Saúl lo estaba persiguiendo a David. Lo quería matar a David. David ya era ungido como rey, pero no podía tener la corona porque todavía estaba vivo Saúl. Sin embargo, lo tenía ahí tiradito, acostadito a Saúl. Si bien la palabra no dice que estaba dormido, pero estaba reposando para cubrir sus pies. Leí una vez que había entrado a hacer sus necesidades. Está bien, distraído. Se quedó quieto. Se quedó, no sabemos bien para qué. Para dormir, para hacer lo que sea, o para quedarse un rato a descansar, o lo que sea. ¿Y qué pasó? Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. ¿Y qué hizo David? Dice que se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Qué significa ir y cortarle la orilla del manto del rey? Significa que te pudo haber cortado la cabeza y no te la corté. Te perdoné la vida. Saúl pudo haber muerto en ese momento por haberse distraído un rato, haberse perdido. Está bien que estamos hablando de personas como, por ejemplo, Saúl, que ya se había apartado de Dios. No estaba bajo el poder de Dios. Pero vamos a ver que los discípulos también se durmieron. Los discípulos de Jesús también se durmieron en Mateo 26:40. Mateo 26:40. Chao. Se va contento. Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos, estaba en el monte de Getsemaní. Jesús iba a orar, el episodio en donde dice: pasa de mí esta copa, ¿no? El famoso y conocido. Pero antes de ir a orar, solo con Dios, antes de ser entregado, dice que vino luego a sus discípulos en el versículo 40 y los halló durmiendo. Y dijo Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. También que era un momento importante en donde Jesús quería estar acompañado por sus discípulos en oración. Jesús quería que sus discípulos estén orando. Y se dormían. ¿Jesús quiere que la iglesia esté orando hoy? Sí que quiere que esté orando la iglesia. Y a veces la iglesia se duerme, se dormita, porque no podemos estar velando. No es mucho. Orar una hora es muchísimo, orar media es mucho y orar 10 minutos es bastante. Y entonces cada vez la vamos achicando más a la oración. Sin embargo, Jesús le pedía que oraran un rato y se durmieron. Vieron que no le pasa solamente a los que están alejados de Dios, sino le pasa también a los propios discípulos de Jesús, lo tenían ahí con él en Jesús. Y sin embargo, ellos también se durmieron. Entonces no estamos ajenos a ese dormir. Si la iglesia estuviera totalmente despierta, la iglesia universal, estoy hablando de la iglesia en el mundo entero, las cosas que suceden ya no tendrían que estar sucediendo. O tal vez Jesús ya tendría que haber venido si la iglesia clamara, como tuviera que clamar. Está bien que los tiempos lo sabe Dios, no nosotros. Pero sí nos mandan a que clamemos y a que pidamos por esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dios amonesta a los dormilones. Veamos qué dice Proverbio 6:9. Así que hoy lo que le gusta dormir mucho, van a tener que empezar a regular el sueño, dice. Proverbios 6:9. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuánto más la iglesia no tiene que estar dormida? Porque pueden venir tiempos de necesidad. Y si nosotros no hemos estado preparándonos en oración, ¿quién va a responder? ¿No va a responder Dios cuando ya las papas nos ardan? Si ahora nuestra función es clamar por la tierra en donde estamos. Hoy estamos acá en Cosquín. Nuestro deber es clamar por la tierra de Cosquín, por las personas que habitan esta tierra. Si no, ¿cómo van a conocer a Dios los que todavía no lo conocen? ¿Cómo lo van a conocer si ninguno sale a predicarle? ¿Cómo lo van a conocer si ninguno intercede, si ninguno ora, si ninguno hace nada? Si la iglesia está dormida, encerrada en 4 paredes en la habitación, en un sofá cama, y vemos la tele porque a veces nos entretenemos, en que oramos, saltamos, gritamos. Entonces nos terminamos, es como que estuviéramos en la cama así, viendo la televisión y ya nos vamos dormitando. Y durante todo el otro tiempo, ¿estamos despiertos? Porque la iglesia tiene que despertar. Si no, nunca va a haber un avivamiento. Veamos Proverbio 10:5. Estamos en el 6. Pasemos al 10. 10 versículo 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Con Dios siempre vamos a tener tiempo de siega. Con Dios siempre vamos a tener tiempo de sembrar. Porque el Señor nos manda a sembrar. Dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y estamos sembrando nosotros la buena semilla? ¿Estamos sembrando la palabra? Porque la tenemos que sembrar en todos lados. Después la tierra, en donde cae la semilla, a nosotros no nos interesa. Mejor si cae en tierra buena. Gloria a Dios si cae en tierra buena. Pero si cae en una piedra, si cae en los alrededores, no es problema nuestro. El Señor nos manda a sembrar la semilla. Si nosotros dormimos y tenemos la semillita en la mano, o algunos en la mesa de luz, y la semilla queda en la mesa de luz y no se tira en el camino, entonces es como que estuviéramos durmiendo. ¿Y qué nos dice la palabra sobre eso? Que el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de la vergüenza. Veamos otro ejemplo más, Jonás 1. Jonás 1, 5. ¿Se acuerdan quién era Jonás? Dios lo mandó a Jonás a Nínive, a una ciudad. Lo mandó a que fuera y le dijera que se arrepintieran porque en 40 días iba a ser destruida esa ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Hagamos de cuenta que Nínive estaba en Santa María, Jonás se fue para la falda. Se fue para el otro lado. Y dice Jonás 1:5, y los marineros tuvieron miedo. Estaban en un barco. Ahí no. Eran lugares, recuerdan así que son lugares de ciudades portuarias. Y dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Estaban todos clamando cada uno a su Dios. Se ve que había varios dioses porque
eran muchos, clamaban a otros dioses. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Se había producido una tormenta, entonces empezaron a quitarle peso a la barca, ¿no? A la nave. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y yo le voy a decir una cosa que no está aclarado en este pasaje, pero sí en todo el libro de Jonás. La tempestad que tenía se la había mandado Dios por Jonás. Sin embargo, el tipo estaba acostadito, muy tranquilito, dormidito, y dice, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Levántate, dormilón, dice. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Todos los otros hacen pactos con vaya a saber qué dioses. Para hacer la fiesta de no sé qué, hacen adoración a ciertos dioses. Para hacer otra fiesta, hacen adoración a otros dioses. Y nosotros estamos tranquilos, dormiditos. Y no estamos levantando esa oración al verdadero Dios, al único Dios que puede realmente hacer las cosas. Yo doy gloria a Dios porque la semana pasada hemos estado intercediendo por el tema del rock, del festival de rock. Y a muchos les debe parecer mala noticia a los que manejan la parte económica, pero en la radio salió que era muy probable, casi ya firmado, que el rock no se va a hacer más en Santa María. Yo creo que fue la intercesión, que se va a hacer en Sal Si Puede. Ya estaba cerrado porque Bugliotti con Palazzo tiene una sociedad, pero ¿sirvió la intercesión o no sirvió? Para mí es un testimonio de la intercesión que estuvimos haciendo. Así que aplaudamos. Le doy otro testimonio. En el Festival de Folclore hubo una oración. Sí. Esta oración fue precisamente Para el Festival de Folclore y para lo del rock. Bueno, uno de los que más trabajan con el tema de brujería, espíritu y todo eso es Peteco Carabajal. Sí. Le salió todo mal, sí. Le salió todo mal porque él hizo las cosas distintas con el sonido, no se escuchó, se puso mal, se fue mal, así que yo en mi casa estaba pero recontento, digo, Señor, está dando fruto la oración. Por supuesto, la oración es impresionante. ¿Quieren que le cuente otro testimonio que me enteré ayer? El testimonio. Lo que pasa es que yo vengo a las 5 de la tarde más o menos y no veo nada hasta que salgo afuera. Y el domingo pasado, no sé si los que han venido sobre la hora, dicen que se veía el cielo, que se caía todo. Y acá no cayó una gota. Y sin embargo, en Córdoba hizo destrozos. La reunión de la Iglesia de Comunidad de Fe de Córdoba, directamente no pudieron hacer la reunión, porque el agua de las calles daba hasta la mitad de los autos. No daba de cordón a cordón el agua, daba de pared a pared. Y acá no cayó una gota. Y me dijeron, eso fue la intercesión que hacen en Comunidad de Fe de Cosquín. Así me lo dijeron. No estaba acá dentro de la iglesia. Y me lo dijeron así, sabía que estábamos intercediendo. Así que otro testimonio con respecto a la intercesión. ¿Vieron cuando la iglesia está despierta? Cuando la iglesia intercede, cuando la iglesia ora y habla con el Padre responde. Porque cuando el Hijo busca la comunión con el Padre responde. ¿Quién no le va a dar a su Hijo lo que el Hijo le pida cuando su Hijo le trae buenas notas en el colegio, cuando lo manda a hacer las compras y va y las hace, cuando es obediente? Son testimonios que hay que contarlos.
Cuando alguno tenga un testimonio, hay que contarlo porque eso ayuda a aumentar la fe. Y no es que oramos y no vemos nada. Sí se ven, los resultados se ven y yo sé que vienen cosas grandes para Cosquín. Siempre y cuando continuemos con esta línea de intercesión, de oración y de seguir buscando de Dios en nuestra vida y trabajando. Orar sin cesar. Y así como el dueño de esta nave le fue y lo despertó a Jonás, la creación gime. Dice que la creación gime para que seamos redimidos y para que venga la segunda venida de Cristo. Esto está en Romanos 8:22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. O sea, le esperamos la segunda venida para el arrebatamiento o para que despierte a los que ya están dormidos. Entonces, si la creación gime, ¿cuánto menos nosotros tenemos que estar gimiendo? Tenemos que estar pidiendo, clamando a Dios para que se llegue la segunda venida de Jesús. Si no la pedimos, va a venir cuando, no sé cuándo va a venir, pero tal vez si la pedimos, si pedimos esa redención, si pedimos que venga Jesucristo, va a venir. ¿Cuántos quieren que venga Jesucristo a buscarnos? En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero todos queremos esas promesas celestiales. Todos queremos estar junto con Él, en el cielo. Y no en el otro lugar ese que abrimos la olla y hay que cerrarlo rápido. Amén. Vamos a ver otro ejemplo más. Mateo 13:24. Mateo 13:24 dice que Jesús refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿quién vino? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo le abrimos la brecha? ¿Cuándo le abrimos la puerta para que el enemigo venga y se meta en nuestras vidas? Cuando dormimos. Cuando la iglesia está dormida, te van a traer hasta el carnaval de Río de Janeiro, te lo van a traer acá. Porque el enemigo no duerme. La iglesia se dormita. Pero si nosotros estamos despiertos como iglesia, si como iglesia estamos despiertos, estamos vivos, estamos luchando, dice que la puerta del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Si la iglesia avanza, el enemigo retrocede. Pero si nosotros no retrocedemos, el enemigo hace lo que quiere. Y esta tierra, Dios se la entregó a Jesucristo y a través de Jesucristo nosotros tenemos parte sobre esta tierra. Porque en el nombre de Jesús, todo lo que pisara en nuestra planta de nuestro pie es nuestro. Entonces, si es nuestro, ¿por qué no lo reclamamos? ¿Por qué nos dejamos que venga el enemigo y se meta? Si yo tengo un terreno en mi casa y no lo alambro y no lo cuido, y va a venir otro y se te va a meter. Pero si todos los días uno lo está cuidando, lo está protegiendo al terreno, nadie se te va a meter. Si nosotros como iglesia no cuidamos y abatallamos por nuestra tierra, obviamente que el enemigo va a venir y va a hacer destrozos sobre esto. Bien, busquemos Esdras 1:5. Esdras 1:5. Aún para que la iglesia se edifique,
para que la iglesia se edifique, debemos estar despiertos. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso está en Hechos 4:11. Quiere decir que si Jesús es la piedra fundamental de la iglesia, y a nosotros nos trata como edificadores. O sea, nosotros somos los edificadores. Y el edificador tiene que trabajar. El edificador como mínimo tiene que trabajar sus 8 horas para hacer un edificio o una casa. Un albañil mínimo tiene que trabajar las 8 horas. Si no, no va a llegar nunca a construir la casa. Nosotros como edificadores también tenemos que trabajar. ¿Y qué dice Esdras 1:5? Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esto está hablando del tiempo en donde, después del exilio de Babilonia, son 450 años antes de Cristo, vinieron a reconstruir, vinieron a Jerusalén, fueron a Jerusalén a reconstruir el templo nuevamente. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Dice que todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Un dormido no puede edificar nada. Un dormilón no puede edificar nada. A través de Jesucristo somos todos hechos edificadores de la iglesia. Somos todos piedras vivas. No es que necesitamos la varita mágica de Dios para que diga, che, te estoy despertando. A través de Jesucristo ya somos. Ninguno tiene que estar esperando el llamado de ir a predicar el Evangelio, porque es un mandato que a todos tenemos que salir a predicar el Evangelio. Hay cosas que no son tan místicas. Necesito la revelación para poder salir y predicar. No necesita ninguna revelación. La palabra es clara y te dice que tenés que salir y predicar. No importa la forma o cómo será la forma, pero que tenés es un ministerio que tenemos todo, lo tenemos todo. A tiempo y fuera de tiempo, por las dudas. A ver si no prediqué en el tiempo. Por lo menos, por las dudas, predico por demás. Pero nosotros somos edificadores de la iglesia y todos tenemos que cumplir nuestro rol de edificador. Y para cumplir nuestro rol de edificador, la iglesia no tiene que estar dormida, tiene que estar despierta. Uno de los puntos para que la iglesia sea edificada es no estar dormido, estar despierto. Otro de los puntos es ocupar el lugar que cada uno tiene que ocupar. Ocupar el lugar que cada uno tiene que ocupar. Si queremos hacer todo, no vamos a hacer nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Eso está en la tercera de Romanos 5, no sé cuánto. Es la Reina Valera 2020. ¿No la tienen esa? Vamos a ver Nehemías. Nehemías 3:5. Vamos a sacar varios textos de Nehemías. Capítulo 3, versículo 5. A veces creemos, por ahí vemos personas brillantes que decimos, si este fuera de nuestro equipo, seguro que ganamos. A veces lo vemos de afuera, ¿no? Y decimos, si tenemos con este vamos, y ejercemos fe sobre un hombre y no sobre Dios. ¿No? Dice, miren lo que pasó acá. Nehemías 3:5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, dice, ¿ve? No se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Fuerte este texto. A veces puede haber personas que tienen muchos dones y que tienen dones en serio. Y que uno los ve y dice, pero este es una locomotora. Pero sin embargo dice que los grandes
no se presentaron. Dice, los grandes no se prestaron para ayudar, se quedaron en el margen. Se quedaron sentaditos, piola, no se metieron a reconstruir el templo. Ese es un mal ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Nehemías 3:12. Estamos en el capítulo 3, versículo 12. Dice que junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Fuerte también esto, ¿no? Un hombre con sus hijas. Tal vez cada hija de esa valía por 50 de nosotros. Pero dice que él, un gobernador, se encargó junto con sus hijas, no le importó su posición social. No le importó si lo acompañaban o no lo acompañaban. Él agarró a sus hijas y vamos, a nosotros nos toca esta parte. Vamos y hacemos esta parte. Sin mirar si me seguían o no me seguían. Esta es mi parte, esta es la puerta que tengo que hacer yo, esta es la pared, listo, yo me las arreglo. Y las hizo laburar las hijas con él y armaron la parte que a ellos le correspondía. Después vemos Nehemías 3:20. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, ¿con qué cosa dice? Con todo fervor, con toda pasión, con todo ánimo. Dice, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. ¿Ve? ¿Qué se le mostró? ¿Qué mostró? La pasión por hacer las cosas. La pasión por reconstruir ese templo. Si bien este templo era un templo material, nosotros estamos hablando de un templo espiritual. ¿Le ponemos pasión a servir a Dios? ¿Nos apasiona predicarle a la gente la palabra? ¿Nos apasiona dar testimonio de Jesucristo? Y no hace falta ser muy teólogo para predicar el Evangelio, porque dice que nosotros tenemos que ser testigos de Jesús. Y con solamente dar testimonio de nuestra vida, ya estamos testificando a Jesucristo. Si yo digo, yo antes era de esta manera, y después Jesús obró en mi vida, y ahora soy de esta, ya estoy predicando. Y estoy dando testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida. Si yo tuve una enfermedad, y después digo a la otra persona que está enferma, mirá, el Señor Jesús fue el que me sanó, entrega tu vida a Él y Él te va a sanar, estamos dando testimonio y somos testigos. ¿Ven que no hay que ser muy docto para poder predicar? No hay que ser muy docto para poder predicar. Dice, Nehemías, ¿cuánto estábamos? 3:20. Vamos al 4:6. El 4:6. Ven que cada uno estaba teniendo una tarea distinta. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué dice? Tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo. Si el pueblo no tiene ánimo para edificar la iglesia, no se va a edificar o va a costar el doble. Hay que tener ganas, ánimo es eso. Es tener ganas de edificar la iglesia. ¿Cuántos tienen ganas de edificar la iglesia? Yo tengo ganas de edificar la iglesia. Yo tengo ganas de que esta iglesia se edifique como piedra viva, que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en comunión, que crezcamos en número de personas que pueden ser salvas, que podamos llegar a cuántas personas que se están perdiendo y no han conocido todavía a Dios. Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. ¿Ven cómo se organizaron? Cada uno en lo suyo, cada uno en su tarea. Vamos a Esdras. Esdras 3:1.
Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Saben lo que significa como un solo hombre? En un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, en una unidad. En una unidad que nos puedan ver y digan, estos son uno solo. Piensan lo mismo, actúan de la misma manera, hablan de lo mismo. Entonces que te vean como uno solo es bueno. Es bueno porque significa que es un cuerpo homogéneo, un cuerpo unido, un cuerpo que tira para el mismo lado. No que uno se va para un lado y el otro para el otro. Si dos bueyes van por el mismo camino, van a pechar bien, pero si uno tira para cada lado, va a ir para cualquier lado la carreta. Entonces es muy importante que todos seamos uno mismo, que podamos llegar a la plenitud de tener un mismo espíritu, ¿no? Un mismo pensamiento. 1 Corintios 12, 28. Recién veíamos cómo en la reconstrucción de ese templo cada uno hacía lo que le tocaba hacer. Sin embargo, Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, también marca ciertas cosas para que cada uno haga lo que tiene que hacer. Dice 1 Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Todos son apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Ven que cada uno tiene dones distintos. Lo importante es hacer que lo que yo hago, hacer a la excelencia. Buscar la excelencia de lo que hago. Si soy intercesor y me dedico a la intercesión de la iglesia, lo tengo que hacer con excelencia. Si soy adorador, lo tengo que hacer con excelencia, capacitarme, desarrollarlo más. Si soy predicador, desarrollarlo más. Si soy profeta, desarrollarlo más. ¿Cómo desarrollo la profecía? Leyendo la palabra, teniendo comunión con Dios. Y te va a dar la palabra justa en el momento justo. Entonces, ¿cómo desarrollamos? Y trabajando. Dios pone el don en cada uno de nosotros. Pero si lo dejamos guardadito, no esperemos que florezca solo, porque no va a florecer. Si a una semilla yo la planto en una tierra y nunca la riego, va a crecer yuyo, pero la semilla no va a crecer. Pero si la riego todos los días y le da el sol, seguro que va a crecer. Amén. Así son los dones de Dios. Dios pone el don en nosotros. Pero si no lo desarrollamos, tal vez hasta se nos vaya el don y todo junto también. Entonces, dos cosas dijimos que necesitamos para edificar la iglesia. Una es el estar despierto. La otra es hacer con excelencia lo que tenemos que hacer cada uno. ¿Y cuál es lo tercero? Lo tercero es no desanimarse ante la murmuración. No desanimarse ante los dedos que te señalan. Porque te van a decir, estás loco. Te van a decir, ¿qué estás haciendo? Deja de perder el tiempo. Haz otras cosas que son más productivas. Y te van a señalar. Ahí va el testigo de Jehová, el evangelista, porque te meten toda en la misma bolsa, ¿no? Entonces somos mormones. Si te ven en la bici, sos mormón, pero si andan en auto, sos testigo de Jehová. De acuerdo en qué andas y lo que te dicen. Cura también. Bueno, a Horacio un día le dijeron padre, ¿no? ¿Cómo es que le dijeron? Sí, padre, le decían como si fuera cura, nos matamos de risa. Pero así te confunden con cualquier cosa. Y a veces nos sentimos mal. Te puede llegar a decir algo que te pueden tocar.
y más grave es cuando de la misma iglesia suceden esas cosas. Eso ya es hasta destructivo. Vamos a leer un par de pasajes, ¿les parece? Nehemías, busquen Nehemías de vuelta. Yo no le dije que se vayan de Nehemías, ¿eh? Nehemías 4, 1 al 2. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escarnio es burla desmedida, es hacer algo con maldad. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Lo tiraban para abajo, moralmente. Lo bajaban. Veamos Nehemías 2. Nehemías 2 capítulos antes, 19 al 20. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Qué linda respuesta le dio. Porque lo primero que le dijeron es, ¿qué hacéis vosotros? Dice que nos despreciaron. Los que más la sufren son los niños. Los niños la sufren esa. Los niños ya preadolescentes, adolescentes. Y yo lo veo. A veces los niños, cuando van a los otros colegios o cuando van a otro grupo de amistades, lo terminan haciendo a un lado. Porque como es distinto, como no hace las mismas cosas que los otros, entonces lo ven como raro. Pero gloria a Dios que hace. Gloria a Dios que hace. Pero, sin embargo, a ellos también lo desprecian. Y es una lucha que tienen. Y todos los padres que son padres de niños, de preadolescentes y adolescentes, acompañen a sus hijos. Acompañen a sus hijos, porque sus hijos son despreciados. Por ahí uno es grande y se la banca si te desprecian. Pero ayuda a tu hijo a crear una conciencia de que no importa lo que te diga otro niño, sino lo que importa es lo que Dios piense de vos. Es muy importante crear eso en el corazón de nuestros hijos, para que tengan que pasar ese escalón sin tener que sufrir tanto. Amén. Santiago 4:11. Santiago 4:11 dice, hermanos, le habla a la iglesia, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando? Y yo le voy a decir una cosa, y dígame si es mentira. ¿De quién siempre se habla? ¿Del que hace o del que no hace? Claro, porque el que hace se equivoca. Ese está en la Reina Valera 2030 ya. Ese ya está. Ya la versión Casidoro de Reina y Sergio Greppi. Pero es así.
siempre van a hablar del que hace. Y cuando uno hace, no te tiene que tirar abajo las críticas, porque uno tiene que ver que lo está haciendo para Dios. Y si uno hace y se equivoca, bienvenido sea, porque uno de las equivocaciones aprende. Si no, somos brutos. Las personas sabias son las que más se equivocan. Te haces más sabio cuanto más te equivocas. Lo sabemos en la vida normal. Aún en la iglesia también sucede lo mismo. También nos equivocamos y muchas veces nos equivocamos. Pero no permitamos que haya murmuración entre nosotros, porque si no, eso nunca va a hacer que seamos uno solo. Amén. Levítico 19:16. Con esto cierro la parte de la crueldad de las críticas. Dice Levítico 19:16. Es fuerte este, Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Cuando dice yo, Jehová, recuerden, es la firma. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Fuerte, fuerte. Vengamos, aconsejemos, aportemos para crecer, aportemos para ayudar, no para destruir. Nosotros tenemos que construir. Si somos todos edificadores, tenemos que edificar. Entonces, entre todos nos podemos ayudar. Nadie puede edificar una casa solo. Necesita quien te haga el balde, quien te haga la mezcla, quien ponga el andamio. Y bueno, en esto es lo mismo. La iglesia necesita de todo. Y si hoy cada uno de nosotros está acá, es porque tiene algo para aportar a esta iglesia. No porque sí estamos. No porque sí estamos. Cada uno de nosotros algo tiene. Sea chiquito, sea grande, pero algo tiene y está acá porque necesita, esta iglesia la necesita. Si no, estaría en otra iglesia. Amén. Y por último vamos a 2 Timoteo 1:6. Sí, que ya estoy terminando así. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual, dice la palabra. ¿Lo tenemos? Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un don dentro de nosotros. Y dice que hay que avivarlo. Hay que desarrollarlo, hay que animarlo, hay que hacerlo salir, hay que hacerlo funcionar dentro de la iglesia, dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces tenemos que tener poder, amor y dominio propio. Son 3 cosas que Dios ha puesto en el espíritu de Él, que mora en nosotros, para que podamos hacer la obra, para que podamos trabajar, para que podamos edificar la iglesia. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza de pintarte con la sangre de Jesús. Porque Jesús es el que nos salvó, el que nos rescató y el que un día va a venir a buscarnos. Y Él está esperando que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, ¿no? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Va a haber aflicciones, pero desde ya están firmadas las aflicciones. Va a haber aflicciones en el Evangelio, va a haber aflicciones en el camino que nosotros vamos a caminar para llevar la palabra de Cristo, para llevar el testimonio de Jesucristo. Pero dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras. Dios no te llamó por lo que haces. Dios no te llamó por tu capacidad. Dios te llamó porque te ama. Solamente por eso. Él te va a capacitar, Él te va a desarrollar, Él te va a hacer un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona potencial en Cristo. Pero si nosotros se lo permitimos, si nosotros le abrimos nuestro corazón y dejamos que Él obre en nosotros, Él nos va a hacer distinto. No por nuestra capacidad, no por nuestra altura, no por nuestra inteligencia, no por nuestra vestimenta o por nuestro rostro. Te llamó Dios porque te ama, solamente por eso. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Ven? Solamente el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene algo que hacer con tu vida. Por algo Jesús llegó a tu vida en una edad distinta que la mía y que la de cualquiera otro. Llegó en situaciones diferentes. Llegó en momentos distintos. Porque todos tenemos algo distinto para cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y si Dios te puso acá es porque el propósito está acá. Si no, te hubiera puesto en otro lado y el propósito va a ser en otro lado. Pero ese propósito lo tenés que buscar. Ese propósito lo tenés que desarrollar. Y dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ninguno de nosotros es merecedor de esto. Ninguno. Solamente por gracia. Por gracia es que podemos tener ese llamamiento santo. Solamente por gracia Dios puso un propósito en nuestra vida. Solamente por gracia Jesús murió en esa cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados. ¿Cuántos creen que esto es así? ¿Cuántos creen que pueden tener mucho para dar en esta iglesia? ¿Cuántos creen que podemos hacer un Cosquín diferente? No solamente un Cosquín, sino una provincia y un país distinto. Porque todo empieza con un grano de arena. Parece minúsculo Cosquín ante la Argentina, pero si no empezamos por un punto, si no empezamos por un lugar, nunca se va a desarrollar toda la obra. Para que a Abraham se le cumpliera la promesa de que la descendencia fueran como la estrella del cielo, como la arena del mar, no pasó un año. Es más, vio un hijo de la promesa. Habrá visto los nietos. Pero él no vio esta descendencia. Tal vez el grano de arena que hoy podemos aportar, no podamos ver toda la iglesia edificada. Pero si alguien no empieza, si alguien no hace lo que tiene que hacer, estamos atrasando el proceso, estamos atrasando la edificación de la iglesia. Amén. Nos pongamos de pie y oremos y le pidamos a Dios que obre en nuestra vida, que avive el fuego del don que hay en cada uno de nosotros. Amén. Padre bendito, te damos gracias. Te damos gracias por tu gracia, porque no nos merecíamos nada y sin embargo tú nos das todo. Gracias, Padre, porque nuestra vida tenía otros propósitos, propósitos miserables, propósitos del mundo, propósitos egoístas. Pero sabemos que tú has puesto un propósito mucho más grande en nuestra vida. Un propósito de amor, un propósito con poder, un propósito que nosotros jamás nos imaginamos. Y si aún no lo conocemos, Padre, te pedimos que te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros,
mostrándonos cuál es nuestro lugar de trabajo, cuál es nuestro lugar de acción, cuál es la parte que tenemos que hacer nosotros para la edificación de tu iglesia. Oh papá, gracias. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu